Y el tema vamos a tratar es comunicación y gestión de cambio y la forma en que podemos socializar todas estas normas, leyes, protocolos que han surgido a raíz del COVID-19. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Diana Polo, fonoaudióloga, y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y como bien sabemos, y no voy a profundizar mucho el tema de comunicación, hay mucho que decir, pero la interacción humana es imposible dejar de proporcionar información. Ahora la pregunta es, ¿esa comunicación es pragmáticamente eficaz? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿Será que sí estamos llevando ese proceso comunicativo de la mejor forma? Y para eso quiero hacer unas pequeñas definiciones de lo que es comunicación y lo que para algunas personas es comunicación sin profundizar mucho en ello, pero que es importante traerlas aquí a colación. Y una de las definiciones de comunicación es ese medio es el medio por donde nosotros vamos a transformar la información. También algunos lo definen como el grado de comprensión de las personas. Esto me parece súper importante con base a todo lo que ha hablado Edgar, Rodrigo, y es cómo llegamos a estas personas. ¿Será que los trabajadores sí están teniendo el sentido y el significado de lo que yo les estoy comunicando o no? Algunos mencionan que es el mensaje que se envía, es conexión, es contacto. Obviamente, según Shannon y Weber, pues tenemos nuestro esquema de cómo se realiza todo el proceso de comunicación, donde hacemos una transmisión, ¿cierto?, de información, de mensaje entre dos instancias, donde tenemos una fuente, una señal, un receptor, un destino, y que, aunque a mí me gusta algo que ellos mencionan, y es que es el conjunto de procedimientos en el cual una mente puede llegar a afectar a otra. Esa definición me encanta. Pero hay algo que leí en la RAE que me parece algo muy práctico que hacemos nosotros desde seguridad y salud en el trabajo, y es cuando hacemos a otro partícipe de lo que uno tiene. Y allí es donde nosotros hacemos bastante influencia. En seguridad y salud es lo que queremos. Y en todas nuestras normas, decretos o normas internacionales siempre nos hablan de hacer partícipe, ¿cierto?, a nuestros trabajadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque no lo podemos hacer solos. Necesitamos que todos los trabajadores estén involucrados dentro del proceso. Y otra definición que me encanta es el intercambio de sentido. Y aquí voy, no quiere decir que en la comunicación, solamente digamos al utilizar el canal, yo ya puedo decir que estoy transmitiendo significado. En realidad el significado de lo que yo estoy comunicando lo da ¿qué? El receptor, ¿cierto? Es la persona quien lo recibe, y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que lo que yo comuniqué, el código que yo utilicé o el conocimiento que yo tengo es el mismo conocimiento que puede tener mi trabajador? Y en este tema tenemos que saber exactamente cuáles son aquellos trabajadores, sobre todo en teletrabajo, que de pronto sí pueden estar manejando la tecnología y cuáles no. ¿Será que si yo le digo, oye, súbeme el archivo a la nube, él va a entender qué es la nube? Sí, bueno, ahorita ya muchos saben qué es la nube. En un tiempo atrás, de pronto, si teníamos una persona se quedaba mirando al cielo, pero ¿dónde queda eso? ¿Sí? Entonces, a veces que hay un error que cometemos muchísimo en comunicación, y es que asumimos que la otra persona me entendió, asumo que él ya sabe cuál es el procedimiento, y allí es donde tenemos algunos accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque decimos simplemente, hacemos una capacitación y le decimos al trabajador, o en el proceso de inducción, usted tiene que hacer esto, 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 le pasamos de pronto el manual de funciones, léalo, fírmeme aquí y ya. Pero resulta que será que él sí le tomó el sentido que era, para él sí significa algo, él de verdad comprendió lo que nosotros quisimos transmitirle, y es donde asumimos, no, es que él ya leyó el procedimiento, pues yo asumo que lo entendió, y el trabajador asume que de pronto están en un proceso, no sé, de mantenimiento, y asumió que el de mantenimiento ya había terminado y encendió la máquina y bueno, se formó el problema. Entonces, aquí tenemos un punto álgido, y es el evitar asumir en estos procesos de comunicación. Es súper, súper importante. Eso nos lleva a qué es lo que estamos comunicando. Y estamos hablando de información. Información viene del latín informare, que dice dar forma,
¿cierto? Y en este momento estamos rodeados de todo un contexto, ¿cierto? Donde tenemos un tsunami de información y que debemos empezar a seleccionar, ¿cierto? Ese contenido, eso que vamos a intercambiar con nuestros trabajadores, porque algo que me parece importante, la información es la medida en la cual nosotros podemos reducir la incertidumbre. Y muchos de nuestros ponentes han hablado de este tema, pero una muy buena información reduce la incertidumbre. Y de allí la importancia de nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo, de que podamos filtrar la información real que necesitamos de toda esta avalancha de información y cuál es la información que necesita mi trabajador que le va a servir para poder cumplir con todos estos protocolos que ahorita tenemos que realizar y de qué forma tiene que hacerlo. Entonces, tenemos que pensar que cuando hacemos este proceso de comunicación, ¿cierto? Y cómo le llega la información a las personas, que la principal forma de informar o fuente de información son nuestros órganos sensoriales. Quiere decir que nuestra percepción es selectiva y nosotros, los adultos, somos muy selectivos con la información, ¿cierto? Y aprendemos lo que queremos aprender. De allí que es tan importante usar precisamente estos órganos sensoriales para poder transmitir esta información que queremos y pueda llegarles a las personas de la mejor forma. De allí miramos que en la comunicación organizacional tenemos, en la formalidad de la comunicación, y bien lo han dicho, tenemos muchas formas de hacerlo por medio de memorandos, reuniones, correo electrónico, intranet, ¿cierto? Televideoconferencias, etcétera. Y eso lo podemos hacer ya sea de forma ascendente, descendente, horizontal, entre los pares, todo lo que tiene que ver ya la comunicación organizacional. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que a veces nos limitamos o hacemos este tipo de procesos comunicativos mucho de forma escrita, ¿cierto? Por correos electrónicos. Cada uno de ustedes sabe en su organización cómo maneja todo este proceso de comunicación, porque cada uno es diferente, pero manejamos mucho de pronto el escrito, ¿cierto? Claro, tenemos que dejar alguna evidencia y sobre todo en seguridad y salud tenemos que dejar constancia de todo lo que hacemos, pero en estos nuevos procesos, de esta nueva forma de trabajar, hay algo que hay que tener muy en cuenta y es todo ese lenguaje que usamos no verbal en nuestros procesos comunicativos. Cuando usted haga una videoconferencia con sus trabajadores, fíjese en todo ese lenguaje que él está transmitiendo. Fíjese en la postura que adopta, fíjese en la manera en que lo mira, fíjese en cómo mueve sus brazos. Es una comunicación que tenemos ahí visual, porque usted puede establecer hasta cierto estado de ánimo de un trabajador viéndolo. Y ese lenguaje a veces se nos pierde. Eso que él está tratando de decirnos se nos pierde porque no observamos y no vemos bien qué es lo que está tratando de transmitir ese trabajador. Lo mismo el tema gestual, y hay algo tan importante y es el escuchar. ¿Qué tenemos que escuchar? Las directrices, la forma de realizar el trabajo, cómo vamos a aportar las ideas. Escuchar tiene que ver con entender lo que nos están comunicando. Y ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención. Generalmente, si yo les pregunto, ¿cuál es la edad en que el hombre más pregunta? Y a ver, ¿quién me puede decir? Bueno, algunos dirán en algunas edades, entre cuál sería la edad en que más nosotros preguntamos, y la respuesta es hacia los 4 años de edad, ¿cierto? Y los que tienen niños de esa edad saben y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Pero llega un momento en nuestra vida que no nos preguntamos más, y en este momento los trabajadores deben tener esa curiosidad. Si no comprenden alguna norma, algún procedimiento, es bueno que pregunten sin miedo. Nosotros tenemos que seguir preguntando. De allí se derivan muchas fuentes del conocimiento, y esa curiosidad y esa forma de preguntar se nos va perdiendo con el tiempo. Y a veces en las organizaciones creemos que entre más seamos dueños de la información, pues mayor poder vamos a tener sobre los demás. Y en este momento de contingencia
es donde menos debemos tener ese tipo de egoísmos. A veces cuando hacemos un proceso de inducción, entonces no le decimos a la otra persona que entró nueva a todo porque es que me puede quitar el puesto. Y en la información está allí a la mano de todos. Debemos ser muy generosos con la información, sobre todo en estos momentos de contingencia. Y mirándolo ya desde la parte de normatividad, ¿cierto? En Colombia tenemos el decreto 1072 del 2015 y en el artículo 2.2.4.614 nos habla que tenemos que garantizar que debemos dar a conocer el sistema de gestión a nuestros trabajadores y que debemos recolectar las inquietudes de nuestros trabajadores. Lo mismo en la ISO 45001, ¿cierto? Nos dice que debemos establecer procesos necesarios de comunicación. ¿Para qué? Interna y externa. Debemos saber y establecer qué vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, a quién lo vamos a comunicar. Pero miren que en el debe hay un aspecto que me parece súper interesante y es que debemos revisar la diversidad. O sea, cuál es el tipo de cultura organizacional que tenemos, cuál es el tipo de género que tenemos en nuestra empresa, el idioma, los intereses, etcétera, el nivel de escolaridad, porque eso nos va a servir de herramienta para poder saber cómo debemos hacer esos procesos comunicativos con nuestros trabajadores. No todos aprenden de la misma forma, no todos entienden de la misma forma, y eso también depende de la cultura y depende también de muchas cosas que nosotros debemos conocer en nuestros trabajadores. Conocer los puntos de vista de los demás, de ahí donde la escucha tiene que participar, porque debemos entender qué es lo que necesita mi parte interesada, cuáles son los requisitos legales que debemos nosotros conocer. Entonces, yo sé que el tiempo es bastante corto, esto es lo que estábamos viendo ahora, y importante que, ¿cuál es el consejo que les damos en este momento? Que ustedes tengan un equipo de comunicación en sus organizaciones. Pueden tener un comité de crisis, obviamente para atender la emergencia, pero es importante que ustedes conformen un equipo de personas que estén a cargo de la comunicación, que sean las personas autorizadas a comunicarse con el personal, con las partes interesadas. ¿Cuáles son los medios de comunicación que ustedes están utilizando en este momento? ¿Cuáles son los temas que ustedes van a comunicar? ¿Cuál va a ser la redacción? ¿En qué forma lo van a presentar? Toda aquella de pronto información corporativa que ustedes deben divulgar. Eso debe ser revisado, debe ser aprobado, obviamente antes de salir y de transmitirse a sus trabajadores. Entonces es importante que ustedes organicen sus procedimientos de comunicación que han cambiado en este momento y que ustedes deben estar actualizando, y obviamente antes ustedes deben capacitar a sus líderes para que puedan ellos conocer exactamente cuáles van a ser esos mecanismos de comunicación que se requieren y cuáles son los protocolos que ha establecido la organización y cuáles han cambiado para que los podamos ejecutar de la mejor forma. Pero establezcan cuáles son esos parámetros de comunicación, realicen una matriz para administrar estos medios de comunicación, si lo vamos a hacer por circulares, infogramas, mensajes de texto, bueno, diferentes canales, como muy bien lo explicaba también Clever. ¿De dónde va a partir? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué función tiene esa comunicación? ¿Qué tan frecuente yo tengo que dar esa información? ¿Quién va a ser el receptor? ¿Y qué evidencia me queda? Porque obviamente debemos documentar esta información. Entonces, en todo esto que es importante, hay dos cosas que quiero resaltar para ir cerrando. Primero, la escucha, ¿cierto? Y dos, la empatía. Es muy importante, es muy importante. La empatía es una habilidad comunicativa. ¿Para qué? Porque me permite tener esa comprensión tanto intelectual, que es lo que necesito, pero también emocional. Así que hay que llegar a ese corazón de los trabajadores para que ellos puedan tomar esa información como propia y poderla poner en práctica. Obviamente, sobre los principios de integralidad, confidencialidad y disponibilidad. Entonces, no les puedo mostrar este video por tiempo,
Pero me encantaría que lo buscaran en YouTube porque nos muestra un poco cómo nosotros debemos hacer de que llamar la atención de nuestros trabajadores, capturarlos desde la emoción también, ¿cierto? De que ellos puedan prestar atención a lo que yo les quiero decir y usted puede estar allí y pensando que usted está solito, ¿cierto? Y que bueno, allí es el único que puede tratar de transmitir una información y de pronto uno que otro en su empresa le está poniendo atención, pero qué bueno que llegue otro del equipo a acompañarlo y apoyarlo en este proceso y que todos utilicemos como el mismo lenguaje. Este lenguaje debe ser transmitido a absolutamente todos en la organización. Y recuerden que ustedes no solamente van a impactar a una persona, sino que pueden impactar a las familias y pueden impactar a toda la población. Entonces recuerden cuál va a ser la melodía que usted como empresa va a transmitir a sus trabajadores. ¿Cómo va a ser de que ellos poco a poco empiecen a llegar y empiecen a manejar la información? Y cómo no, poco a poco empiecen a imitar todo lo que nosotros queremos hacer, pero eso lo tenemos que hacer en equipo. No hay forma de hacerlo solito. En equipo todo va a funcionar muchísimo mejor. Muchísimas gracias.